Buenas tardes y muchas gracias al doctor Carlos Espinal. No sé qué sucedió con la comunicación para el doctor Marcos Espinal, que iba a dirigir las palabras, pero pues damos la bienvenida a esta sesión y queremos proceder entonces con la primera presentación, en la cual estará a cargo mío. Adelante, por favor, con la presentación. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de la situación epidemiológica y programática de la tuberculosis drogoresistente y para ello tenemos que llevar el contexto del marco mundial del abordaje de la tuberculosis que están marcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cuyo tercer objetivo se habla específicamente de poner fin a la epidemia de tuberculosis y específicamente se menciona esta enfermedad y ello ha dado paso desde el año 2015 a la estrategia Alto a la Tuberculosis, que tiene como visión un mundo libre de tuberculosis y como propósito poner fin a la epidemia mundial por esta enfermedad. Siguiente. La estrategia fin de la tuberculosis tiene 3 pilares y 4 principios y vamos a ver rápidamente cada uno de estos pilares sobre los cuales se enmarca todas las intervenciones que se hacen en el mundo para la prevención y el control de la tuberculosis. Adelante. En el primer pilar tenemos 4 componentes y el primer pilar aborda la atención y prevención integrada centrada en el paciente. Este aspecto de centrado en el paciente es muy importante porque enfoca todas las intervenciones a facilitar la vida de una persona que es afectada por esta enfermedad. Y tenemos como primer componente todo lo relacionado al diagnóstico de la enfermedad, incluyendo las pruebas de sensibilidad y el tamizaje sistemático de los contactos de una persona afectada. También incluye el tratamiento de las personas con el apoyo centrado en el paciente, como lo mencionaba anteriormente, e incluyendo la tuberculosis drogoresistente. En tercer lugar, lo que tiene que ver con las actividades de colaboración TB-VIH para abordar esta coinfección, así como las comorbilidades que se dan con tuberculosis. Y el cuarto componente de este primer pilar está relacionado con el tratamiento preventivo para las personas en alto riesgo y la vacunación contra la tuberculosis. Siguiente. El segundo pilar habla de políticas audaces y sistemas de apoyo, que también tiene 4 componentes, siendo el primero de ellos todo lo que tiene que ver con el compromiso político que garantice los recursos adecuados para poder abordar la enfermedad. En segundo lugar, la participación de la comunidad, de otras organizaciones de la sociedad civil y de todos los que brindan atención en tuberculosis, bien sea del campo público o privado. En tercer lugar, la política de cobertura universal en salud, los marcos normativos, lo que tiene que ver con notificación de casos, registros vitales, los medicamentos y el uso racional de estos medicamentos. Y como cuarto componente, los aspectos de protección social, mitigación de la pobreza y otras acciones dirigidas a los determinantes sociales de esta enfermedad. Siguiente. Tenemos el tercer pilar de esta estrategia que tiene que ver con la intensificación de la investigación e innovación, que tiene 2 componentes. Uno va dirigido a todo lo que tiene que ver con el descubrimiento, desarrollo y rápida adopción de nuevas herramientas, intervenciones y estrategias para abordar la tuberculosis. Y el segundo, la investigación operativa, esencialmente dirigida a facilitar la implementación y a promover la innovación. Siguiente. Dentro de la situación que tenemos en el mundo de la tuberculosis, quisiera resumir brevemente que se plantean para el 2018, últimos datos disponibles oficiales, teníamos 10.000 millones de casos estimados de tuberculosis con 1.2 millones de muertes en personas sin VIH y 251.000 muertes en personas con el VIH. Y además 558.000 casos nuevos de tuberculosis resistente a rifampicina, entre ellos los que también se consideran multiresistentes, o sea, a rifampicina y a isoniazida. Siguiente. Tenemos además
la situación de la incidencia estimada de tuberculosis en el mundo. En color más oscuro pueden ver ustedes los países que tienen una mayor incidencia de tuberculosis y en la parte inferior izquierda la distribución de los casos incidentes de TB en los diferentes continentes. Como se pueden dar cuenta, en el caso de las Américas representa solamente el 3% de toda la incidencia de tuberculosis en el mundo, pero no por ello deja de ser importante en nuestra región. Siguiente. Tenemos también la información sobre la incidencia estimada de tuberculosis resistente a rifampicina y multidrogo resistente, y allí vemos claramente que son 3 países. Los círculos de color morado indican la proporción de casos incidentes y el 50% de todos los casos resistentes a isoniazida y rifampicina en el mundo o resistentes a rifampicina se encuentran en India, Rusia y China, con los porcentajes que aparecen en la parte inferior de esta diapositiva. Siguiente. Tenemos también la situación en las Américas y se estima para el 2018 tuberculosis todas las formas, 289,000 casos con 23,000 muertes estimadas, y además en la coinfección 29,000 casos de personas coinfectadas y 6,000 muertes estimadas. Y lo que quiero señalar acá es que se estimaron para el 2018 11,000 casos de tuberculosis resistente a rifampicina o multidrogo resistente, con 1,000 muertes estimadas para ese mismo año de esta forma de tuberculosis. Siguiente. Tenemos también aquí planteado los 10 países que aportan mayor casos de tuberculosis RR-MDR, y este es un total de 86,9% de todos los casos están en estos 10 países. E importante resaltar que los 2 primeros países que más aportan son Perú y Brasil, donde tenemos 29,1% para el caso de Perú y 22,7% para el caso de Brasil. Siguiente. Esta es la tendencia de notificación de los casos de tuberculosis multidrogoresistente o resistentes a rifampicina, y como ustedes se pueden dar cuenta en la línea amarilla, estamos planteando la resistencia en toda la región de las Américas, que ha ido aumentando levemente esa notificación, y en mayor medida en los países de alta carga, esos 10 países de alta carga de tuberculosis resistente a rifampicina o multidrogo resistente son los que han ido aumentando más esa notificación. Siguiente. Y acá tenemos en el lapso de 2016 a 2018 la situación de tuberculosis, los casos de tuberculosis resistente a rifampicina y multidrogo resistente. En la columna azul encuentran ustedes los casos estimados, el color naranja o rojo, los números de casos notificados, y en amarillo aquellos notificados que empezaron tratamiento. Como se pueden dar cuenta, hay una importante brecha entre los casos estimados y aquellos notificados, y esa brecha es mucho menor entre los ya notificados y los que inician tratamiento. Sin embargo, es importante destacar que el 88,3% de esos casos notificados iniciaron tratamiento. No era así la situación en años anteriores. Siguiente. Acá vemos que para poder diagnosticar de manera mejor todo el espectro de las resistencias, necesitamos también hacer pruebas de sensibilidad, y este es la cobertura de las pruebas de sensibilidad en los últimos años, del 2013 al 2018, y en línea roja son los casos nuevos, en la línea azul los previamente tratados. Y lo importante de acá destacar es que más o menos se mantienen los últimos 4 años los valores similares en las pruebas de sensibilidad, que siguen siendo bajos para la región, a pesar de que comparativamente con años anteriores se ha mejorado. La situación de todas maneras tiene que mejorar en los aspectos diagnósticos para tener claramente la situación de la resistencia en la región. Siguiente. Y aquí en la siguiente diapositiva vemos
los casos notificados y, perdón, los casos resistentes a rifampicina o que tienen tuberculosis drogoresistente notificados y estudiados para resistencia a fármacos de segunda línea. Esto para poder diagnosticar la tuberculosis extensamente resistente o XDR. Y acá ustedes pueden darse cuenta que realmente esa proporción también está limitada todavía en el diagnóstico de la tuberculosis XDR. Siguiente. Y acá vemos cuál ha sido la tendencia en los casos de tuberculosis XDR notificados entre el 2011 y el 2018. Cada vez estamos notificando un poco más de casos. En total, en el 2018 fueron 150 casos de tuberculosis extensamente resistente, o sea, resistente son casos de tuberculosis multidrogoresistente que también son resistentes a las fluoroquinolonas inyectables. Siguiente. Y estos son los países que en el 2018 notificaron los casos de XDR. Como se pueden dar cuenta, nuevamente Perú y Brasil son los dos países que tienen más casos notificados, especialmente Perú es el que mayor número de casos aporta, y en la próxima sesión habrá una experiencia bien interesante como el país, el nacional, está dando esta situación. Siguiente. Tenemos también los resultados de tratamiento de las cohortes de tratamiento de tuberculosis RR-MDR y tuberculosis XDR para el periodo 14-16. Se pueden dar cuenta que ha ido habiendo un leve aumento específicamente en la RR-MDR en cuanto a éxito de tratamiento. Sin embargo, las cohortes siguen siendo afectadas de manera importante por la mortalidad, sobre todo en la de RR-MDR, no tanto en la de XDR, donde se ha mejorado sustancialmente porque por el abordaje que Perú, quien es el que más aporta, ha tenido un abordaje muy efectivo en el manejo de la XDR y que lo vamos a ver en la otra sesión. Siguiente. También quisiera mencionar que hay los nuevos medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente, la bedaquilina, el de la manit, y esta es la progresión de la introducción de estos medicamentos en los países con información del 2017 y 2018 para cada uno de ellos. Son realmente pocos los países que han ido introduciendo, pero se va aumentando cada vez más y la información que va a estar disponible, yo creo que ya en un mes el nuevo informe mundial nos va a mostrar que en la región se ha aumentado más la introducción de estos nuevos medicamentos para el manejo de la tuberculosis multidrogoresistente. Siguiente. Y quisiera también mencionar que tenemos una serie de indicadores de esa estrategia fin de la tuberculosis. Estos son los indicadores prioritarios y he marcado en verde aquellos que tienen que ver con RR-MDR y cómo ha sido su avance. En la tasa de éxito íbamos en el 59% para el 2018. La idea es llegar a más o menos 90% como meta para el 2025. En cuanto al porcentaje de pacientes nuevos que fueron diagnosticados mediante pruebas rápidas recomendadas, íbamos tan solo en un 18%. En pocos años debemos alcanzar más del 90%. En cuanto a cobertura de tratamiento de pacientes con resultados de pruebas sensibles a drogas, como lo habíamos visto, estaba limitado a un 38% en general y debe llegar al 100%, y asimismo con la cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos, que en el 2018 no teníamos esa cobertura regional, pero ya vimos algunos ejemplos de los países que han ido avanzando en la introducción de los mismos. Siguiente. Tenemos también que mencionar la reunión de alto nivel de Naciones Unidas sobre tuberculosis siguiente, que se realizó en septiembre del 2018 y en la cual todos los Estados miembros de Naciones Unidas se comprometieron a algunos aspectos muy importantes de la prevención y el control de la enfermedad. Siguiente. Y entre ellos, uno de los compromisos fue tratar 40 millones de personas afectadas por TB, incluyendo 3.5 millones de niños en el periodo 2018-2022, y cómo al 2018 las Américas ya iba avanzando y se estimaba que 1.2 millones de personas para las Américas para ese periodo, de 238,000 fueron ya tratadas en el 2018, incluyendo aproximadamente 14,000 niños, y orientado estas intervenciones a poblaciones vulnerables. Siguiente.
También hubo un compromiso claramente establecido para el mismo periodo de tratar 1.5 millones de personas de TB fármaco resistente y al 2018 de las 55.000 personas para ese periodo estimadas de las Américas ya se habían tratado 4.600. Aquí nuevamente vemos la brecha importante que hay todavía para llegar y alcanzar esa meta. Siguiente. Y también tenemos un compromiso de avanzar en la investigación en los productos innovadores y se ha fortalecido la capacidad en la región mediante talleres de una metodología llamada SORTID para investigaciones operativas, la creación y funcionamiento de redes de investigación de tuberculosis. Ya 4 países las tienen establecidas y la idea es que otros países también las establezcan, y el inicio de investigaciones operativas sobre tratamientos acortados totalmente orales para el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente, lo que se llama SHORT. En la siguiente sesión va a haber una presentación específicamente sobre este tipo de investigación y allí ya 8 países están entrando en este proceso. Siguiente. Quisiera también mencionar el impacto de la pandemia por COVID-19 y es importante mencionar que esto ha alterado obviamente la prestación de servicios debido a las medidas de confinamiento en los diferentes países de la región que han afectado todas las intervenciones de prevención y control de la enfermedad. Siguiente. Y aquí vemos un gráfico con información preliminar de 10 países con datos del primer semestre del 2020 que evidencian el impacto de COVID en la notificación de casos de TB. En color verde oscuro es el primer trimestre, el color verde más claro es el segundo trimestre, y vean ustedes cómo en estos diferentes países, en la mayoría, hubo una disminución en la notificación de casos de tuberculosis en ese periodo, evidenciando obviamente esa alteración de los servicios. Siguiente. Y también tenemos que tomar en cuenta el impacto que se plantea desde el punto de vista económico y en los niveles de pobreza. Y en el primer gráfico de la CEPAL vemos cómo en América Latina y el Caribe íbamos aumentando en el Producto Interno Bruto per cápita, y dado la situación de la pandemia en el 2020, este ha disminuido drásticamente, nos ha llevado a los niveles del 2010, o sea, un retraso de 10 años frente a los logros que íbamos alcanzando. Lo mismo sucede en la evolución de la pobreza, como venía disminuyendo y debido a la pandemia aumentó a niveles que nos evidencian un retroceso en la pobreza de 14 años. Entonces, esto es un impacto grande a nivel económico que obviamente afecta como un factor determinante para la tuberculosis, siendo uno de los determinantes claves de esta enfermedad. Siguiente. Y aquí quisiéramos mencionar que desde el comienzo de la pandemia, desde la Organización Panamericana de la Salud, el equipo regional de TB ha estado en contacto con todos los programas nacionales, los grupos de asesores, sociedad civil y expertos para ir brindando orientación y apoyo de cómo y compartir experiencias en el abordaje de la prevención y control de la tuberculosis en el contexto de COVID. Y se han buscado alternativas para mantener esos servicios de diagnóstico. Los países, los programas nacionales han hecho esfuerzos enormes para poder seguir brindando los servicios, específicamente también en el caso de la tuberculosis multidrogoresistente, mantener el suministro de medicamentos, alentar al monitoreo de las intervenciones, y esto ya está dando frutos. Se están reactivando los servicios, se está retomando la notificación, el seguimiento de los casos en la actualidad. Con esto está la situación actual, en resumen, de lo que sucede con la tuberculosis multidrogoresistente en nuestra región de las Américas y del impacto del COVID que ha tenido en esta situación. Muchas gracias.